Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí, listos para una nueva inmersión en el fascinante mundo del entretenimiento. Hoy, como les anticipé, vamos a desgranar un tema que ha estado en boca de todos, generando olas de comentarios y teorías: el supuesto riesgo que Kerem Bürsin, nuestro talentoso y carismático Kerem, pudo haber corrido a causa de su relación con Hande Erçel. Sí, lo han oído bien. Vamos a analizar a fondo si su romance, tan público y mediático, pudo haber puesto en peligro su carrera, las posibles implicaciones que tuvo esta situación y, por supuesto, vamos a intentar separar la verdad de la ficción en medio de la vorágine de rumores. Antes de que nos adentremos en este laberinto de especulaciones, les recuerdo a los recién llegados: suscríbanse al canal y activen la campanita. No se pierdan ni un solo vídeo, porque tengo un arsenal de contenido preparado para ustedes. Prometo que no se arrepentirán. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a sumergirnos en este jugoso tema. Para empezar, es crucial entender el contexto que rodeó a esta relación. El romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos sabemos, fue un auténtico tsunami. Su química en la pantalla, palpable y electrizante en la serie Sen Kalkapm, Love is in the air, trascendió la ficción y se convirtió en una conexión real, fuera de los sets de grabación. Se convirtieron en la pareja del momento, un dúo adorado por legiones de fans en todo el mundo. Pero como suele suceder en estas circunstancias, la fama desmesurada y la atención mediática constante pueden convertirse en un arma de doble filo, capaz de cortar en ambas direcciones. El punto de inflexión, si es que podemos definirlo de esa manera, se encuentra en la peculiar percepción que la industria del entretenimiento turca tiene de las relaciones sentimentales de sus estrellas. A menudo se espera que los actores proyecten una imagen pública impecable, cuidadosamente construida, y cualquier comportamiento que se considere escandaloso o que pueda dañar su reputación, puede acarrear consecuencias negativas para sus carreras. La línea entre la vida personal y profesional se vuelve difusa, y las decisiones amorosas pueden ser analizadas y juzgadas con lupa. ¿Qué sucedió exactamente entonces? Después del éxito colosal de Sen Kalkapm, tanto Kerem como Hande se vieron catapultados al estrellato, convirtiéndose en figuras sumamente solicitadas. Ambos tenían un abanico de proyectos en el horizonte y la presión para elegir los papeles adecuados era inmensa. Aquí es donde la trama se complica y las aguas comienzan a enturbiarse. Circulaban rumores insistentes sobre que Kerem estaba recibiendo ofertas muy tentadoras para protagonizar series y películas con otras actrices. Sin embargo, la omnipresente sombra de su relación con Hande se cernía sobre cada una de estas propuestas. Algunos productores, atenazados por la preocupación ante la posible reacción de los fans y la incertidumbre de si el público aceptaría verlo con otra pareja en la pantalla, vacilaban a la hora de contratarlo. La lealtad de la audiencia, un factor crucial en el éxito de cualquier producción, se convertía en una variable difícil de controlar. Además, se extendió la percepción, quizás injusta y alimentada por la especulación, de que Hande ejercía una influencia considerable sobre las decisiones profesionales de Kerem. Algunos medios de comunicación, con una dosis de sensacionalismo, llegaron a insinuar que ella lo persuadía de rechazar ciertos papeles o de aceptar otros, basándose en sus propios intereses y ambiciones. Por supuesto, estas afirmaciones nunca fueron confirmadas y, con toda probabilidad, se trataba de meras conjeturas malintencionadas, diseñadas para generar controversia. Pero volviendo al núcleo del debate, lo cierto es que Kerem, al mantener una relación tan pública y expuesta a los medios con Hande, se exponía inevitablemente a un escrutinio implacable, a críticas constantes y a juicios severos. En una industria tan competitiva y despiadada como la del entretenimiento, hasta el más mínimo detalle puede marcar la diferencia entre el éxito fulgurante y el fracaso estrepitoso. La imagen pública se convierte en un activo valioso, y cualquier desliz puede tener repercusiones devastadoras. Imaginen por un momento la situación: un actor joven en la cúspide de su carrera, con un potencial enorme por explotar, pero limitado por la percepción que el público y la industria tienen de su relación sentimental. Un escenario complicado, sin duda alguna, que exige una navegación cuidadosa y una estrategia bien definida. La presión puede ser abrumadora, y la tentación de ceder a las expectativas puede ser fuerte. Ahora bien, ¿me atrevería a afirmar que Kerem lo arriesgó todo por Hande? Quizás la palabra «todo» sea una exageración, una hipérbole que no se ajusta a la realidad. Kerem es un actor excepcionalmente talentoso, dotado de una personalidad magnética y una ética de trabajo admirable.
Su carisma natural y su dedicación al oficio son innegables, y eso, en última instancia, es lo que realmente cuenta. El talento, al final, siempre encuentra su camino. Sin embargo, sí considero que su relación con Ande y la forma en que se gestionó públicamente, pudo haber tenido un impacto significativo en su carrera. Tal vez no un impacto demoledor, que lo hubiera condenado al ostracismo, pero sí una influencia que lo obligó a tomar decisiones específicas o a enfrentarse a obstáculos inesperados que no habría tenido que superar en otras circunstancias. La libertad de elección en este contexto puede verse comprometida. Además, no debemos subestimar el factor emocional. Estar constantemente en el ojo del huracán, con la prensa siguiendo cada uno de tus movimientos, analizando cada gesto y palabra, y con miles de fans opinando sobre tu vida personal, puede ser agotador y estresante. Esta presión constante, sin duda, puede afectar el rendimiento de cualquier actor, dificultar la toma de decisiones importantes sobre su carrera y minar su confianza. El bienestar emocional, en este contexto, se convierte en un bien preciado. Por otro lado, también es justo reconocer que la relación con Ande le proporcionó a Kerem una visibilidad y una popularidad sin precedentes. Senkalkam fue un fenómeno global, y su romance con Ande contribuyó a alimentar ese éxito, a convertirlo en un torbellino mediático. Ambos se convirtieron en estrellas internacionales, y eso les abrió un sinfín de puertas, les brindó oportunidades que quizás nunca habrían imaginado. La fama, en este caso, actuó como un trampolín hacia nuevas fronteras. Así que al final, la balanza entre riesgo y beneficio es difícil de equilibrar. Es prácticamente imposible saber con certeza qué habría pasado si Kerem no hubiera tenido una relación con Ande. Tal vez su carrera habría seguido un camino diferente, quizás con menos obstáculos y menos escrutinio, pero también quizás con menos oportunidades y menos reconocimiento. La incertidumbre es inherente al mundo del espectáculo. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Kerem es un actor inteligente y ambicioso, que ha sabido navegar con astucia por las aguas turbulentas de la fama y el éxito. Ha tomado decisiones audaces, ha apostado por proyectos que realmente le interesan, y ha demostrado que posee el talento y la determinación necesarios para triunfar, para dejar una huella imborrable en la industria. Y hablando de decisiones audaces, no podemos pasar por alto su reciente proyecto, la serie Jacob Seversen, What If You Love Too Much, donde interpreta a Ates, un hombre que se ve obligado a asumir la responsabilidad de sus hermanos huérfanos. Este papel le permite mostrar una faceta diferente de su talento, alejarse un poco de la imagen de galán romántico que le había valido el éxito en Senkalkam, y explorar nuevos registros interpretativos. Esta elección estratégica demuestra que Kerem no tiene miedo de asumir riesgos, que está dispuesto a reinventarse y a explorar territorios inexplorados. Es una señal clara de que está enfocado en su crecimiento como actor, que no se conforma con repetir fórmulas que ya han funcionado en el pasado, sino que busca constantemente nuevos desafíos que le permitan expandir sus horizontes. En conclusión, la pregunta de si Kerem lo arriesgó todo por Ande es compleja y no admite una respuesta sencilla. Creo que sí hubo ciertos riesgos y desafíos derivados de su relación, pero también hubo muchos beneficios y oportunidades. Al final, Kerem ha demostrado ser un actor capaz de superar cualquier obstáculo y de seguir creciendo y evolucionando como artista. Su talento, su carisma y su perseverancia son sus mejores aliados en este camino lleno de incertidumbres. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la carrera de Kerem Bürsin y su relación con Hande Erçel. Como siempre, me encanta compartir mis reflexiones con ustedes y conocer sus opiniones sobre estos temas. Su participación es fundamental para enriquecer el debate y para crear una comunidad de amantes del entretenimiento. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme un día más en mi canal. Significa muchísimo para mí que estén aquí, compartiendo este espacio y disfrutando del contenido que preparo con tanto cariño y dedicación. Su apoyo es mi mayor motivación para seguir creando y compartiendo mi pasión por el mundo del espectáculo. Si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un comentario abajo y cuéntenme qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Kerem realmente arriesgó su carrera por Hande? ¿O creen que su relación fue más un beneficio que un perjuicio? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta al vídeo si les pareció interesante, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creciendo y a crear contenido aún mejor para ustedes.
Su apoyo es fundamental para que este canal siga prosperando y para que pueda seguir compartiendo mi pasión con ustedes. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis notificaciones. Tengo muchos vídeos preparados para las próximas semanas, y no quiero que se pierdan nada. Les prometo que el contenido que viene es aún más interesante y entretenido. Así que ya lo saben, déjenme sus comentarios, denle like al vídeo, compártanlo y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.